Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aleluya. Amén, Gloria a su amén. nombre. Bueno, muy buenos días por los que están sintonizándose por medio de Facebook y Instagram, y los que están aquí, dan un fuerte aplauso por los que están aquí esta mañana. Entonces, si están viéndonos por medio de Facebook, por Instagram, gracias por acompañarnos. Los que están presentes pueden tomar un asiento, por favor. Y queremos mencionar feliz día de memorial, donde celebramos nuestros soldados que dieron el sacrificio más grande para que nosotros podamos estar en este país con las libertades que tenemos en este país. Si tienen su Biblias, vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 12 al fin del capítulo, al 25. Y hay una historia que quiero contarles, pero antes de contar esa historia, vamos a parar un momento y vamos a orar por las ofrendas. Y si están viéndonos por Facebook y Instagram, vean, allí van a ver una pantalla que pueden dar una ofrenda por medio de Instagram y Facebook. Oren conmigo. Padre Santo, te damos gracias esta mañana, te damos gracias que podemos venir a adorar tu nombre. Es una semana, fin de semana feriado, y muchos están tal vez con familia o fuera del pueblo. Señor, bendice sus vidas, bendice su familia, Señor, por cada persona sintonizándose esta mañana, bendícelos, y por cada persona que viene aquí para escuchar tu palabra con otros hermanos, Señor, bendice sus vidas, bendice la predicación de tu palabra, y que puedan un tesoro por tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, sea fundado en su corazón, pueden aplicarlo y ver la bendición del Señor. Oramos, te damos gracias por todo esto. En nombre de Jesucristo, Hijo, el pueblo de Dios. Amén. Hay una historia que pasó en el 4 de mayo. En el 4 de mayo hubo un joven pequeño de 5 años, hispano, en Utah. Y este joven en Utah de 5 años, lo que hizo es que cuando su hermana lo estaba cuidando, tomó las llaves del carro. Y en las llaves del carro se entró y prendió el carro y empezó a manejar por todas las calles de la vecindad. 5 años. Después, en algo milagroso, este joven, este niño de 5 años se subió al highway. Y estaba manejando en el highway. Pasó al principio del mes, y uno de los state troopers, la policía, lo vio, lo paró pensando que era algo que estaba borracho, pero era un niño de 5 años, imagínense, 5 años conduciendo un carro. Y cuando le preguntó, oye, niño, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás manejando? Dijo, bueno, es que yo quería ir a California, y yo iba a California porque me quiero comprar un Ferrari. Y le dijo, la policía le dijo, mira, pero ¿dónde están tus papás? ¿Dónde está tu hermano? No, yo no necesito su autoridad. Yo puedo manejar, dijo este niño. Y se había subido al carro y había, logrado 10 millas en el carro de sus papás hasta que la policía lo paró. Esta mañana estamos hablando acerca de la autoridad en nuestras vidas, porque muchos de nosotros a veces somos como ese niño, no entendemos la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas, que es para nuestro bien, para una temporada. Entonces Pablo está hablando acerca de la bendición que viene cuando vivimos bajo la autoridad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos empezando del 13 al 25, dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro está diciendo,
viven una vida hermosa. Hablamos acerca de esto una semana pasada, pero continúa. Dice versículo 13, por causa del Señor, muéstranse respetuosos en toda institución humana. Se trata del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar los malhechores, al que elogia a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. Ustedes los criados, muéstranse respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos, indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimiento injusto es digno de elogio. Si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo bueno? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es mérito ante Dios, y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por vosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldicieron, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo vuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanos, porque ustedes eran como una oveja descarriada, pero ahora se ha levantado al pastor que cuida su vida. Entonces vemos en este pasaje que está hablando acerca de la autoridad en nuestras vidas, y empieza diciendo en versículo 12, vamos a vivir una vida bella, vamos a vivir una vida que va a ser de un ejemplo al mundo que no cree en Jesucristo. Y hemos hablado que eso es algo muy difícil, porque muchos de nosotros, cristianos, muchas veces no reflejan la imagen de Jesucristo. Muchas veces se están aislando. Bueno, si yo voy a ser cristiano, yo me voy a aislar de todo el mundo. Entonces así no me va a afectar el mundo. Y otros empiezan a imitar el mundo. Dicen, bueno, yo soy cristiano, pero yo hago esto. Y empiezan a imitar el mundo. Pero Pedro dice en versículo 12, dice, no estamos llamados a aislarnos o a imitar, sino a infiltrar el mundo con la gracia y el amor de Dios. Entonces empieza a hablar, y todo el resto del libro de Primera de Pedro, estamos entrando a capítulos 3 y 4, habla acerca de cómo vivir en victoria en una forma muy práctica. Y este pasaje es muy clave, versículo 12, y habla acerca de cómo vamos a vivir de esta forma para dar respeto, para que la gente que no cree en Cristo, cuando vemos que estamos teniendo victoria en Cristo, todavía digan, bueno, yo quiero seguir a ese Cristo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Dios te está bendiciendo. Y pensamos que va a ser algo diferente. Muchas veces pensamos que Él va a hablar acerca de evangelismo, Él va a hablar acerca tal vez de nuestros dones, pero ¿sabe de qué habla? De la autoridad. Esta anoche estábamos regresando de Tampa y estábamos viajando desde Avon Park hasta Sebring. Y si no saben, hay un speed trap en Avon Park. Empieza a 55 millas y después en Avon Park baja a 44 y después sube otra vez a 55 cuando vas por Sebring. Entonces estábamos regresando y yo muy pendiente de la velocidad, y veo esas luces bellas en el espejo de atrás del carro. Y saben lo que pasa, te vas al lado. Y lamentablemente sale un joven, un oficial, no tenía yo diría más de 23 años, joven, parecía un adolescente, y me dice, ¿sabes cuánto estabas manejando, señor? Y yo no sé, es 44 en esta área y tú estabas manejando a los 65, ¿verdad? Sabemos todos lo que dicen, todos hemos estado en esa situación.
Y yo dije, bueno, yo pensé oficial que era 50, 55. Bueno, te equivocas. Y después de estar sentado ahí, porque lo que parecía una eternidad, 20 minutos, nos dieron una multa de $200. Ahora, siempre pasa, y la reacción mía y la reacción tal vez tuya es, nosotros, especialmente siendo de esta parte del mundo, no nos gusta la autoridad. No nos gusta que alguien nos diga algo, especialmente si tú vienes de un país donde había mucha corrupción, mucho problema. No nos gusta la autoridad. Es decir, cuando alguien te dijo algo, tú siempre dices, yo voy a hacer lo opuesto. Y de eso mismo está hablando Pablo, porque empieza a hablar acerca de la autoridad. Y dice en versículo 13, dice, sométete a la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. La palabra que vemos en versículo 13 de someternos es una palabra en el griego que es una palabra militar, que significa estar bajo el cuidado de alguien. Que Dios ha puesto las autoridades en nuestras vidas, gobernantes, oficiales, tal vez es un maestro, tal vez es un padre, tal vez es una madre, pero estás respetando la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. Porque es algo muy difícil de vivir siempre en rebeldía. Estar rebelde es algo muy difícil cuando de veras nos ponemos a pensar. Y Dios, por toda la historia de la palabra de Dios, ha mandado que su pueblo, los que Dios está ungiendo, que están bajo la autoridad de alguien. Vemos en la palabra de Dios el gran rey David, que él fue ungido por Saúl, el gran profeta de Dios. Y por más de 20 años, él estaba bajo la autoridad de otro rey que lo quería matar, huyendo. Pero se sometió a la autoridad del rey hasta que Dios lo llamó. Y alguien me dijo algo muy interesante, que es esa condición de estar en sumisión al Señor que Dios está usando. Porque es muy difícil que Dios te unge con una unción nueva si estás de pie. Si no tienes una actitud de sumisión al Señor, es muy difícil que Dios te bendiga, que te pueda ungir con el aceite de su bendición que tiene para tu vida si no estás arrodillado ante Él. ¿Y cómo nos arrodillamos ante Él? Una de las formas es respetando la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pedro está escribiendo a una iglesia en esta parte del capítulo, en este capítulo, de una iglesia que estaba bajo la persecución del Imperio Romano. ¿Se acuerdan que Nero, el rey de ese tiempo, era un rey horrible? ¿Sabe lo que hacía? Él mataba a cristianos, y una de las formas más horribles en cual los sacrificaba era que los batía en aceite y los ponía en alto y los quemaba. Y quemaba a cristianos específicamente para que él podía jugar sus juegos atléticos en la noche en los coliseos de Roma. Y Pablo le está diciendo a estos cristianos que estaban en esa situación, honren a la autoridad que Dios ha puesto en tu vida, aún la autoridad romana. Imagínense por un momento, y yo sé que tú tienes a alguien en tu vida, una situación en tu vida donde tú dices, yo no voy a respetar esa autoridad yo no lo puedo respetar. Y quiero parar un momento porque todos sabemos situaciones de abuso, conocemos situaciones de cosas horrendas que han pasado por el gobierno y cosas en lo cual la palabra de Dios dice hay que proteger y honrar la palabra de Dios primeramente, claro que sí. Jesucristo dijo, dale a Dios lo que es de Dios. Y a Nero, lo que es de Nero, lo que es de Roma, dale a Roma. Y siempre hay una situación donde estamos rompiendo la ley para honrar a Dios. Sí, eso pasa para proteger a niños y todo lo que podemos imaginarnos de cuando la autoridad abusa de su privilegio. Pero muchas de las situaciones, muchísimas de las situaciones son el opuesto, donde podemos vivir bajo la autoridad que Dios nos ha dado, pero nosotros aplicamos esas excepciones a todas las circunstancias que tenemos, ¿verdad? Decimos, no, bueno, yo no voy a hacer lo que me da la gana, no me gusta lo que esta persona dijo, yo me voy de aquí. Y Pedro está diciendo, sométense a la autoridad que he puesto en tu vida. Romanos 3:1 dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. La autoridad que hay ha sido establecida por Dios. Nosotros vivimos aquí en este país donde muchos estamos celebrando hoy que han dado su vida para que podamos tener las libertades que tenemos hoy.
Y muchos no nos damos cuenta de qué diferente es el gobierno de este país a comparación a muchos otros países. No es un gobierno perfecto, hay muchos problemas. Y lo hemos visto el conflicto específicamente durante este tiempo de cuarentena. Las diferentes reglas, ¿verdad? Unos que quieren trabajar, quieren apoyar a su familia y no pueden trabajar. Otros que dicen, tienen que mantenerse encerrados hasta que todo esto pase. Y hemos visto en una forma muy gráfica lo que estamos estudiando en este pasaje. Honrar conflicto de la autoridad. ¿Debo honrar a Dios, Señor? ¿Qué debo hacer para glorificarte, Dios? ¿Y qué debo hacer para honrar la autoridad que has puesto en mi vida? Los gobernantes, tal vez es alguien en tu familia, tal vez es un maestro, una institución en la cual tú eres responsable de dar tus resultados. Y Pablo dice, sométete a la autoridad que Dios ha puesto en tu vida, porque cuando te sometes a esa autoridad, viene la bendición y viene la unción del Señor. Vemos eso continuando. Algo muy interesante es que en 1 de Samuel 15:23 es la historia acerca del rey que vino antes de David en el Antiguo Testamento. Y está hablando acerca de la actitud, lo que hizo Saúl cuando no quería esperar al profeta y hizo un sacrificio a Dios sin que el profeta estuviese con él. Y dice esto cuando llega Samuel, dice, ser rebelde es lo mismo que practicar la brujería. Y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te tomó en cuenta como rey de Israel. ¡Wow! Imagínense lo que acaba de decir el profeta Samuel por un momento. Él está diciendo que una actitud continua de rebelión, de una actitud de orgullo, esa actitud es lo mismo que practicar la brujería. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la brujería y toda la idolatría que viene a tratar de manipular el mundo espiritual es una rebelión contra la palabra de Dios, contra la autoridad de Dios. Yo no quiero vivir bajo la autoridad de Dios y su palabra y las personas que ha puesto en mi vida. Entonces voy a tratar de manipular la situación. Eso es muchas veces lo que es la brujería. Y por eso Dios dice, ¿tienes una actitud de rebelión? ¿A quién estás en rebeldía? Te has comprometido al Señor. Y tal vez nuestra rebeldía no simplemente es pública, a veces es muy pasiva, ¿verdad? Le dices passive aggressive, lo decimos en inglés, somos muy passive aggressive. No nos rebelamos públicamente, pero no atendemos eso. Yo tengo que entregar eso, pero no lo voy a entregar. Bueno, yo tengo que hacer esto, bueno, no lo voy a hacer. ¿Verdad? Es muy pasivo, pero todavía es la rebelión que está en nuestros corazones. Y de eso está hablando Pedro. Y dice, sométanse porque la unción del Señor, la bendición en tu vida viene cuando te sometes bajo la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. Hay una situación donde un pastor, yo conozco, que tenía 22 años y era un predicador increíble, tenía muchos dones, podía hablar 5 idiomas, estaba predicando por todo el mundo y a los 22 años lo pusieron a predicar mundialmente. Y toda la presión y toda la tensión no podía soportar esa responsabilidad. Y él cayó y hoy en día Dios lo ha restaurado. Pero ¿por qué? Porque era muy joven y no se había sometido a las autoridades de los otros pastores para ayudarlo. Él dijo, no, yo ya soy muy conocido, yo tengo un ministerio muy grande, gracias, yo puedo con esto, pastores, yo voy a hacer mi ministerio mundialmente. Pero a veces nuestros dones, a veces tus dones, todo lo que Dios te ha dado, no te puede llevar sin la madurez que Dios quiere que tengas cuando tomes ese paso en tu vida. Y eso pasa cuando nos esperamos en una temporada de estar bajo la autoridad de Dios. Y hay 3 promesas. Vemos en versículo 20 que dice, hay 3 promesas cuando te sometes bajo la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. Número 1, encuentras favor con Dios. Mira lo que dice versículo 20 de la palabra de Dios. Versículo 20 dice que tenemos el favor de Dios. Y continúa, porque no solamente tenemos favor con Dios. Versículo 15 dice que cuando nos humillamos continuamente, estamos teniendo un testimonio al mundo.
Cuando nosotros estamos sometiéndonos a las autoridades y del orden que Dios ha puesto en nuestras vidas, es un testimonio al mundo no creyente. ¿Por qué? Porque la actitud normal del mundo, y especialmente aquí en el oeste, es de rebelión, de ser independiente. Y dice, hay un testimonio en versículo 15, cuando te sometes bajo la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. Pero continúa, porque no simplemente te va a bendecir el Señor, es un testimonio. Pero número 3 dice que vas a desarrollar tu carácter a la imagen de Jesucristo. Versículos 21 al 24 dice esto. Me encanta que Pedro dice que cuando nos sometemos, aunque hay sufrimiento, nos da un ejemplo. Dice, porque nuestro Señor Jesucristo sufrió lo mismo. Tenía toda la fuerza, era Dios mismo, y se sometió a la muerte más vergonzosa, más difícil que podemos imaginarnos. La crucifixión no era simplemente una muerte en la cual uno moría muy rápido. No, era una muerte de humillación. Matarlo poco a poco, ponerlo en un madero. Todos están riendo de él. Todos están muriendo, tienen que subir para tomar, ¿verdad? Respirar. Poco a poco se está ahogando en su propia sangre. La muerte de la crucifixión era una muerte de humillación. Y Pedro está diciendo a los cristianos, está diciendo, yo sé que es difícil, yo sé que hay la persecución del imperio romano, yo sé que es difícil, pero en lo que puedes, sométete a la autoridad de Dios, porque Dios los ha puesto ahí por esta temporada. Por esta temporada yo estoy haciendo algo en tu vida. Y en la misma forma, Dios nos está diciendo, por medio de Pedro, sométense, porque viene el favor de Dios, el testimonio al mundo. Y número 3, Dios está desarrollándote. Sométete, porque Dios tiene algo en tu vida. Es la dificultad que Dios usa para desarrollar tus dones. Es la dificultad en esa temporada de tu vida que Dios usa para desarrollar los dones y todo el destino que Él tiene para tu vida. No te escondes de esa situación. Hay una historia de un hombre, no sé si lo escucharon, que pasó hace unas cuantas semanas. Se llama Thomas More, era un capitán en Inglaterra. ¿Escucharon esta historia? 99 años. Y él sirvió en las Fuerzas Armadas como capitán en Inglaterra. Entonces él estaba en su casa en cuarentena, ¿verdad? Y él dijo, yo quiero hacer algo para los soldados, quiero hacer algo para todos los que están sufriendo, sirviendo durante la crisis de corona, que están ayudando. Yo quiero levantar fondos para los que están en necesidad. Y él quería salir de su casa a caminar por todo Londres y toda la ciudad para levantar fondos, ¿verdad? Estoy haciendo esto, dando una donación, esto va para los militares, los que están de primer auxilio, todo eso. Pero saben las reglas, nadie podía salir de la casa, nadie podía ir a otro lugar. Entonces él decidió diciendo, no puedo imaginar, yo soy un hombre de 99 años, serví mi país por más de 30 años como capitán de Inglaterra, y me están diciendo a mí que yo no puedo salir de mi casa. Pero hizo algo interesante. Él dijo, bueno, si yo no puedo salir, voy a dar vueltas por mi jardín, en mi casa. Y hizo más de miles de vueltas para levantar fondos para el gobierno y para los hospitales en Inglaterra. Levantó más de $40,000. Una donación de $40,000 simplemente por dar vueltas a su jardín en su casa. Y lo ponía en Facebook y Instagram. Y la gente estaba tan impactado que un hombre de 99 años dijo, yo voy a levantar fondos y yo sé que yo quiero salir, yo quiero ayudar, pero me voy a quedar aquí. Voy a honrar y respetar la autoridad que Dios ha puesto en mi vida por medio de lo que está pasando, y voy a hacer lo que puedo. Y Dios lo bendijo, hizo una bendición más grande que él se podía imaginar, $40,000. Él solo quería levantar $1,000,000. $40,000 se levantó para que pueda ayudar a los que estaban en necesidad en Inglaterra. Mira, eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros trabajamos y honramos la autoridad de que Dios ha puesto en nuestras vidas, la unción de Dios cae sobre nosotros. Y dice Pedro ahí en los últimos versículos, Cristo sufrió de la misma forma. Cristo sufrió de la misma forma. Me encanta esto porque dice la palabra de Dios
en este pasaje, versículo 16, dice, hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Nosotros tenemos libertad en Cristo. Dios nos ha dado libertad. En muchos decimos, si yo soy libre, yo no tengo que respetar ninguna autoridad. Y por eso Pablo está escribiendo en versículo 15 diciendo, la libertad que tú tienes en Cristo, de ser nueva criatura, de tener todas las bendiciones y las promesas de Dios y todo lo que Dios tiene para tu vida, todavía sométete a las autoridades y no uses tu libertad como un pretexto para hacer el mal, sino el bien. Que Dios nos ha llamado a caminar en verdad y en justicias. Y se respeten a todos. Me encanta el versículo 17 porque hay 3 verbos en versículo 17. Dice, respeten a todos. Dice, respeten en lo que puedan. Respeten a las autoridades, respeten a las otras personas. Yo sé que es difícil si los están tratando mal, pero respétenlos. El segundo verbo es, amen a los hermanos. Es algo muy interesante porque dice, amen a los hermanos. Cuando nosotros nos sentimos amenazados, nos sentimos solos, una de las cosas que hace el diablo es nos quiere aislar. Bueno, estoy sufriendo, está pasando esto en mi vida, yo no puedo reunirme con la iglesia porque yo me siento de esta forma, nadie me va a entender. Y por eso Pedro dice, amen a los hermanos. Es un verbo continuo en el griego diciendo, busquen, aunque estén sufriendo, ámense unos a los otros, porque Dios quiere bendecir la iglesia cuando se está desarrollando junto. Número 3 dice, temen a Dios y respeten al Rey. El primer ejemplo de tener victoria en Cristo y tener un testimonio en el mundo, dice la palabra, es respetando la autoridad. Y continúa, mira cómo termina, versículo 25, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se ha vuelto al pastor que cuida su alma. Me encanta el Salmos 23. El Salmos 23 es un salmo que habla acerca de todas las bendiciones que tenemos como ovejas de Dios, como Dios nos está cuidando. Y me encanta que en ese pasaje dice que va a ungir nuestras cabezas con aceite, dice en Salmos 23. Pero es algo interesante que no podemos ser ungidos y bendecidos por Dios si no estamos sumisos a su autoridad. Y Salmos 23 se trata acerca de la autoridad de Dios en nuestras vidas. Dice que nos va a traer bendición, nos va a renovar y nos va a ungir nuestra cabeza en medio de nuestros enemigos. Y es solo porque nosotros podemos ver la bendición del Espíritu Santo, la unción de Dios, cuando nos sometemos a la autoridad que Dios tiene para mi vida. Sí, pero pastor, esta persona está abusando de mí o no están usando mis dones aquí, yo puedo hacer tanto más y mira de la forma que me están tratando. Y toda la palabra de Dios es un ejemplo de hombres y mujeres de Dios que de la misma forma dijeron, ya no puedo esperar más, Dios. Y tomaron, lo hicieron por su cuenta y Dios en medio de esa situación hizo su obra. Pero cuando esperamos el tiempo del Señor, trae la bendición y la unción del Señor. Dicen lo que dice, es de un hermano, se llama Adrian Rogers, que escribió un libro acerca de la autoridad del reino de Dios. El hermano, el pastor Adrian dijo esto, nunca superarás las cosas que Dios ha puesto debajo de ti hasta que aprendas a estar debajo de las personas y las autoridades que Dios ha puesto sobre ti. Hay fuerza en la rendición. Que es decir, por una temporada Dios ha puesto esa autoridad sobre nosotros para que tengamos su favor, desarrollemos todos los dones y todos los talentos y todo el carácter que quiere que tengamos para que tengamos un testimonio al mundo. Y Dios dice, nunca vas a poder tener la bendición del Señor y ver lo que yo quiero hacer en tu vida hasta que te sometes a la autoridad que he puesto en tu vida. Tu tiempo llegará. Y esta mañana quiero animarlos a todos que están aquí, los que están viéndonos por Facebook, en la misma forma, que piensen por un momento en qué autoridad estoy bajo. Tal vez durante este tiempo de cuarentena estamos tratando de trabajar, estamos tratando de visitar familia, estamos tratando de ver lo que se puede hacer para vivir. Y es una lucha política, es una lucha de salud y todo lo que viene, lo que vemos hoy. Pero Dios está diciendo, estás honrando en lo mejor que puedas los líderes en nuestro mundo y los líderes y la autoridad que Dios ha puesto en tu vida.
si sea una iglesia, si sea una escuela, si sea un jefe en el trabajo. Porque cuando estamos sumisos bajo esa autoridad, viene la unción del Señor. Me encanta lo que dice al fin del capítulo. Dice, porque ahora ha vuelto el gran pastor. Que Dios sabe. Salmos 23 dice, yo te cuidaré, yo estaré contigo, yo voy a darte reposo. Yo voy a bendecirte, voy a ungir tu cabeza con aceite, la bendición del Señor. Todo lo que tú piensas para tu vida, quieres que Dios haga, sométete a la autoridad de Dios. Oren conmigo. Padre Santo, te damos gracias por este pasaje, Señor, que no es algo fácil para nosotros en este mundo, como personas en el oeste. Somos personas muy independientes, dependiendo de qué país venimos, somos unos más independientes que otros y no nos gusta la autoridad, Señor, pero tú has dado el mandamiento y nos has mostrado por la palabra que el primer testimonio es que tu iglesia, los cristianos, en lo mejor que podemos, Señor, honramos la autoridad que tú has puesto en nuestras vidas. Señor, yo quiero orar con cada persona que está aquí presente, cada persona que nos está viendo por medio de las redes sociales. Espíritu Santo, que tú estás tocando el corazón de esa área que no han dado la autoridad, no están viviendo bajo la autoridad de Jesucristo. Porque no lo hacemos por un gobierno, no lo hacemos por un familiar, no lo hacemos por un jefe o una institución. Lo hacemos, como dice aquí en 1 de Pedro, por causa de Dios, para honrar a Dios. Y Señor, sabemos que tu bendición y tu unción viene cuando estamos sumisos en esta temporada a tu palabra. Señor, gracias. Y yo oro por cada persona que tal vez el paso de sumisión es venir a los pies de Cristo. Están peleando y Jesús dice, estoy en la puerta, estoy tocando, abre la puerta para que venga a morar contigo. Señor, que ellos aceptan, doblan la rodilla a la autoridad de Jesucristo como Señor y Salvador. Nos dedicamos nuestras vidas a ti, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Te alabamos, Jesús, te damos gloria y honra. Gracias por estar con nosotros aquí presente y siempre están abiertas las puertas para adorar al Señor con nosotros. Los que nos están viendo, tenemos mesas alrededor, pueden aquí asistir sin problemas, sin preocupación. Aquí les esperamos y gracias por sintonizarse con nosotros. Dice la palabra de Dios, aquí la bendición del Señor. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, vuestro espíritu. Amén y amén. Dios los bendiga. Tengan un buen día.